Romanos del 1 al 8, Miguel, hablamos acerca de lo que era el significado de la vida y la fe cristiana. Y ya no se acuerdan, no me digan eso. Tengo memoria de cacahuate. Pero si me tantito habla, me voy a acordar. Habla de que no es justo ni a un uno. Hablamos de que no había justo ni un uno. Hablamos del poder del evangelio, que fue de lo primero que empezó a hablar Pablo. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Acuérdense. De los judíos y la ley. También hablamos de los judíos y la ley. Cómo estaba el asunto aquel que decían esos hombres: bueno, está bien que crean en Jesús, pero y circuncidarse y guardar la ley, Sí. es mejor, decían los judíos. Eso también lo vimos. Dijimos que la justicia es por medio de la fe, no es por medio de la ley. Eso también lo hablamos. Muertos al pecado. Muertos al pecado, ese fue el capítulo 5. Muertos al pecado, y cerramos con el 8, viviendo en el Espíritu, en donde dijimos que ni la muerte ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Hasta ahí nos quedamos en el capítulo 8, ¿se acuerdan? No es cierto, no se acuerdan. Bueno, vamos a ver, pues ahora vamos a ver los últimos, que eran del capítulo 9 al capítulo 16. Abran por favor su Biblia en el... Ese no te lo dije. El capítulo 9. Capítulo 9, desde el verso 1. ¿De qué? Capítulo 9 de Romanos. Estamos terminando Romanos. Leímos del 1 al 8, este es del 9 al 16. ¿Sí te lo dije? Ok. Fue el inicial, ¿verdad? Del 1 al 6. Correcto. Dice así, a ver, vamos a ponerle atención porque es muy importante esto. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Subraye así con amarillo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Padre, te doy gracias por este trozo de tu palabra, porque siempre, Señor, nuestra conciencia va a estar esperando que tu Espíritu Santo le dé testimonio al nuestro, y no poder tener confusión, Señor, en cuanto a tú, lo que hablas en tu palabra. Por eso te pedimos, Dios, que tú llenes este lugar con tu hermosa presencia, con tu hermoso Espíritu Santo, y abra los corazones de mis hermanos, Señor, y el mío, y podamos entender lo que tú nos vas a decir a partir de este capítulo 8 al 16, las maravillas de lo que es vivir en el Espíritu y vivir bajo tu palabra y bajo tus mandamientos, Señor. Gracias, Rey, porque has sido bueno y has sido misericordioso, y hasta el día de hoy tu palabra ha sido viva y eficaz en nuestras vidas. Y gracias también, Dios, por los que están terminando el libro del Apocalipsis. Gracias porque nos dices la oportunidad de leerlo desde enero hasta hoy, diciembre, y que los días que falten tú, y en tu favor y gracia inmerecida, nos permitas terminarlo. En el precioso nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Amén. Fíjese lo que dice aquí, capítulo 9, la elección de Israel. Dice: en verdad digo en Cristo, y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo inicia este capítulo reconociendo que su conciencia da testimonio, o sea, que no le permite mentir. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que su conciencia es confiable porque está siendo controlada, aunque no deja de ser imperfecta como la tuya y la mía. Y sus advertencias siempre deben someterse a prueba con la palabra de Dios, pues la conciencia es la voz del Espíritu Santo. Fíjese, llévese esto a casa, y si tienen que apuntarlo, porque esto es algo muy bonito como para que lo pongan en el refrigerador. Los sentidos físicos, como el olfato, el tacto, la vista, el gusto, son la voz del cuerpo. La razón es la voz del alma, y la conciencia es la voz del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros. ¿Sí se lo grabó? No. Los sentidos físicos, como el oído, el gusto, el tacto, la vista
y ¿qué otro me faltó por ahí? Son o es la voz del cuerpo. El cuerpo es esto. La razón, nuestro entendimiento, nuestra conciencia es la voz del alma. Y esa conciencia es la voz del Espíritu Santo que hay en cada uno de los que estamos aquí sentados. Luego dice, porque deseara yo mismo ser anatema. La mayoría de ustedes saben qué es anatema. Maldito. O tienen una idea de qué es anatema. Maldito. Normalmente decimos que es maldito. ¿Qué otros saben que es aparte de anatema la definición? Aparte de maldito. Ok. Dice, esta es una palabra griega no traducida en la mayor parte de los pasajes. Hay pocos pasajes que hablan acerca de la palabra anatema, pero pocas veces encontramos la definición. Por ejemplo, 1 Corintios 12, el verso 3. ¿Qué dice? Abra su Biblia en 1 Corintios 12, 13. Y mire cómo dice en su Biblia. A lo mejor no todos tenemos la Reina Valera, pero aquí vamos a encontrar algunas cosas. Dice 1 Corintios 12, el verso 3, dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Otro, ¿vio que ahí no explica nada qué es anatema? Vamos a 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios, es nada más 4 capítulos adelantito. 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea que si tú no quieres seguir al Señor Jesucristo, ¿eres maldito? No necesariamente. Sí puede ser apartado, sí puede ser separado, vives apartado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no es tu prioridad, pero no por ello eres maldecido. Bien, vamos a Gálatas, el capítulo 1, el verso 8. Dice Gálatas, el capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tampoco explica qué es anatema. Ya vimos 3 pasajes. Y no dice. Sin embargo, acompáñenme al libro del Deuteronomio en el capítulo 7, 26. Y nos va a ayudar a entenderlo mejor todavía. Deuteronomio, capítulo 7, el verso 26. Dice así: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la abominarás porque es anatema. O sea, ser separado o dedicado a Dios para su destrucción o condenación, ya sea en el sentido de un acto de castigo o purificación en el Antiguo Testamento, o como una separación de la comunidad cristiana del Nuevo Testamento. Aquí el asunto que está viendo Pablo es que el rechazo por parte de los judíos significó un rudo golpe para él, y él interrumpe un poquito el libro de los Romanos y considera ese dilema, al punto de ofrecer una oferta de ser separado de Cristo si esto contribuyera a la salvación de su raza. Pablo les recuerda a sus lectores, usted y yo, que hasta las promesas raciales y nacionales hechas a Abraham no iban dirigidas a todos sus descendientes físicos, sino solo a los que descienden de Isaac, herederos legítimos. O sea que Ismael, hasta aquí, su descendencia quedaba excluida. Vamos a ver en dónde la incluye. Capítulo 10, dice, el capítulo 1. Vamos a Romanos 10. Capítulo 1 dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. Para salvación. Brínquese al 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, incluyendo a los judíos. Brínquese al 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Póngale atención, porque todos la conocemos perfectamente. Romanos 10:9 es para que lo tengas todo el tiempo aquí metido, todo el tiempo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, pásese al 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora sí, aquí entra Ismael y su descendencia en este verso. El verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, ¿se refería a Ismael de aquel tiempo? No, a la descendencia que venía de Ismael, que hasta hoy en día viven. Ahora, dice el pasaje, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, aquí Pablo no está hablando de un simple reconocimiento de que Él es el Dios y el Señor de todo el universo. Pues hasta los demonios reconocen que esto es verdad, ¿o no? Si ellos lo reconocen, también nosotros, pero no se trata de eso. O sea, no está hablando de un simple reconocimiento de decir, sí, es el Dios y es el Rey de Reyes. Ajá. No, que si confesares. O sea, se trata de una convicción personal y profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre una persona. O sea que esta frase supone el arrepentimiento del pecado cuando hay un acto de fe legítimo en el corazón y la plena confianza en Jesús para obtener esa salvación. Ahora fíjese, como dice el 14, brínquese al verso 14. Aquí viene lo bueno. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y mire, brínquese al 17. Dice: así que la fe es ¿por qué? El oír. Por el oír, y el oír la palabra de Dios. A ver, mis hermanos, el punto principal de Pablo en esta serie de preguntas retóricas es que una presentación clara del mensaje del Evangelio debe preceder a la verdadera fe que salva. O sea, la fe verdadera siempre tiene contenido, y ese contenido es la palabra de Dios revelada en nuestros corazones. Entonces la salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del Evangelio. No que le hayas dicho, a ver, ven a recibir a Cristo. No, es que la palabra te va a guiar para que tú puedas ser salvo, porque esto es lo que te va a enseñar, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Entonces no es simplemente decir, Señor, sí creo en ti, pero mi vida continúa tal cual, no hay cambio en ella, no hay un cambio radical. En el momento que tú dices, sí, yo confieso, soy pecador, yo entiendo que estoy llevando un camino perverso y quiero dejarlo. Entonces yo confieso que Señor Jesús es mi Señor, es mi Salvador, y que Dios le levantó de los muertos. Dice, ¿por qué? Porque con mi boca estoy confesando y con el corazón estoy creyendo. Amén. Eso es lo que dice aquí. Capítulo 11 tiene un subtítulo que dice el remanente de Israel. Le digo en la Reina Valera, Sí. Hay otras que no lo tienen. Ok. En esta sección Pablo responde a una pregunta lógica. Fíjese lo que dice. Pablo se pregunta a sí mismo y dice: ¿acaso es permanente la separación divina de Israel por su rechazo a Cristo? Fíjese cómo empieza el capítulo 1. ¿Acaso es permanente la separación divina de Israel por su rechazo a Cristo? Y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta?
Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando en el presente, mi hermano, en el capítulo 5. Así que aún en este tiempo, hoy, aquí, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Amén. Olga, eres escogida por gracia. Lili, eres escogida por gracia. Kendra, eres escogida por gracia. Aquí, hoy en día. Luis, Carmen, Héctor, Silvia, Sofi, y si por alguno lo invito por ahí, Johnny. Cada uno de los que estamos aquí somos ese remanente escogido por gracia. Amén. Pero Pablo está admitiendo con dolor que en términos generales los judíos no han creído en Cristo. A pesar de todas las ventajas que disfrutaron y que constan en la historia del Antiguo Testamento, dice que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces Pablo analiza esa historia y se pregunta: ¿habrá sido inútil? ¿Llegarán algún día a creer en Cristo? Fíjese, él hablando de su propia tierra, su propia nación. ¿Ha producido su trágica experiencia alguna ventaja para el resto del mundo? Decía Pablo en el capítulo 9:2, me acuerdo, decía: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora fíjese, vamos a mirarlo desde un punto en la actualidad. Yo les pregunto a ustedes, así sencillamente, Miguel Manríquez, ¿cuántos años tienes en Cristo? 8. 8. Nana, ¿cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuántos tienes en Cristo? 4. Ceci, ¿cuántos años tienes en Cristo? Kendra, ¿cuántos años tienes en Cristo? Lili, ¿cuántos años tienes en Cristo? Johnny, ¿cuántos años tienes en Cristo, hijo? Brenda, ¿cuántos años tienes en Cristo? Desde siempre. ¿Años? ¿Desde que naciste? Desde que no. Bueno, Naciste en una cuna cristiana, pero si hubieses nacido en un establo, como dicen por ahí, no porque naciste en un establo eres caballo. No porque naciste en una cuna cristiana eres cristiana. No, el día que tú aceptaste a Cristo, ¿cuántos años tienes que aceptaste a Cristo en tu corazón? 17 años. Olga, Uy, apenas hace poquito. apenas eres nuevecita en el Señor. Héctor, ¿cuántos años tienes en Cristo? Tengo 3 que las acepté en mi corazón, así humildemente, 1 año. 1 año. Luis, Como 2. 2. Carmen, Igual que el hermano Héctor, tengo mucho tiempo que lo acepté en mi corazón, pero ya humildemente como 1 año. ya viviéndolo. Sí. Ok, en el Espíritu. Sofi, ¿cuántos años tienes, mi hermana, en Cristo? 35. 35. Silvia, amada esposa, 40. 40. Luis, Fernando, Es que no quería decir mi edad. No quería que calcular. bien, hermanos, ¿habrá algo que le cause mayor dolor a un nuevo creyente que el rechazo de su familia? ¿Habrá algo que le cause mayor dolor a un nuevo creyente que el rechazo de su familia? Y se lo estoy diciendo porque esto es verídico, Amor, ponte de pie tantito. Imagínense a esta jovencita, a ver si no me ganan las lágrimas porque, ay, ya, me he vuelto bien chillón. Imagínense a esta jovencita de 19 años, voltea que te vean. Imagínense la de 19 años. Una jovencita, te digo donde te detengas. Una jovencita de 19 años se convierte a la fe de Cristo. Sus padres reaccionan en forma muy negativa. Rechazan todos sus intentos de presentar las hermosas realidades del Evangelio. Lo que para ella son buenas nuevas es considerado por sus padres por una pésima noticia. Y hay algunos nuevos cristianos que pasan las más difíciles pruebas y otros son tratados como enfermos infecciosos por los miembros de su familia y obligados a vivir en un estado de cuarentena emocional. Siéntate, amor. Ella pasó un estado de cuarentena emocional por haber recibido a Cristo en su corazón y por querérselo compartir a la familia. Y el día que nos casamos, no quisieron ir a nuestra boda. ¿Por qué? Porque yo seguía a Cristo.
esposa amó más a Cristo que a su familia. Ella hizo suya la promesa que ninguna cosa creada la iba a separar del amor de Él. Amén. Porque no fue por amor a mí, fue por amor a Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Y eso hasta el día de hoy, no sé, pero a mí me hizo cambiar mucho. Me costó, sí, mucho, porque ella estaba más entregada que yo, ella estaba más apasionada que yo. Y si no hubiese sido por ella, no sé qué hubiese sido de mi vida en sí, y qué hubiese sido de mis hijos. Tal vez me hubiese quedado nada más con Jaque, porque las cosas no eran tan fáciles. Y aún así, con todo y ello, esta mujer fue fiel hasta el final, y hasta hoy. Y aquí está. Aleluya. Amén, amén. Pero mire, por eso enfatiza Pablo. Bueno, en este capítulo Pablo demuestra claramente el amor eterno que Dios tiene para con su pueblo escogido. O sea, nosotros, usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Nación santa. ¿Cierto o no? Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. Por eso él enfatiza y lo dice claramente, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si tú y yo un día dimos este paso de fe, quiere decir que el capítulo que sigue nos da las instrucciones de cómo llevar una vida nueva, diferente, y empieza con un subtítulo llamado deberes. ¿Quién lo tiene ahí? Capítulo 12. ¿Qué subtítulo tiene? Deberes cristianos. Deberes cristianos. Tú ya estás en Cristo, entonces tú tienes ciertos deberes. Y el capítulo 12 lo dice de esta manera. Esto ya es para los que caminamos en Cristo, les aclaro. El que ya aceptó y reconoció que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok. Vamos a ver, capítulo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no dejes de aprender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego dice, brínquese al 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mire lo que dice el 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué? Prefiriéndonos los unos a los otros. Compartiendo, vayas al verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. ¿Por qué no le di todos los versos completos? Porque quiero que usted los lea en casa. Involucrémonos, estudiemos, metámonos, profundizamos y sobre todo escudriñemos la Escritura. Ahora, ¿qué te parece este pasaje? ¿Crees que necesita de explicación cuáles son nuestros deberes cristianos? ¿Está clarito? No necesitamos más de explicación. Pablo explica a detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas, y dice que en su gracia Dios ha dado tanto a los creyentes que Pablo nos exhorta a responder con un compromiso radical. ¿Han escuchado la palabra radical? Licenciado, ¿qué es radical? No sé la definición correcta ahorita, pero es como alguien muy apasionado por algo. Apasionados de verdad. Apasionados. Todo o nada. Así es, un compromiso radical. Más claro, lo dijo bien Miguel. Levánteme la mano de aquí quienes son servidores. 1, 2, 3, 4, líderes. Servidores y líderes. Nada más tenemos a 4, 5.
5. Nada más tenemos 5. Bien. Se lo voy a poner un poquitito más claro, pero yo espero no lastimar a nadie con lo que voy a decir. De hecho, lo quise omitir, pero Pablo nunca omitió nada y siempre dijo las cosas como eran. El Señor Jesús también las dijo. Dijo, bola de hipócritas. ¡Oh! Eso dolía, ¿no? Mire, Dios no quiere que solo nos involucremos en esta iglesia. No, más bien quiere gente comprometida. Si tú y yo somos de las personas que nos gusta llegar a destiempo a nuestros compromisos, que no nos sujetamos a nuestras autoridades, que no cumplimos con lo que ofrecimos, quiere decir que solo estamos involucrados, mis hermanos, mas no estamos comprometidos con la obra, con el ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros los creyentes. Le doy un ejemplo. ¿Sabe cuántas personas venimos los jueves aquí? Muy poquita. Miguel lo dijo. Entonces, ¿estás involucrado o estás comprometido? Si este lugar este domingo debe estar llena las sillas, debemos tener sillas hasta acá. ¿Por qué cree que no están? Porque solamente la gente se involucra, pero no se compromete. Por eso Pablo nos llama a esto, a que seamos gente radical, gente que dice, Señor, yo soy. Dice yo, pues muéstralo con tus obras, porque dices que tienes fe, pero te quedas acostadito en cama, llegas tarde al servicio, no vas los jueves. O sea, muéstralo con la obra. La fe sin obras está muerta. No sirve tu fe que digas, sí, yo creo, pero mañana voy porque hoy no tengo tiempo. No es que se descompuso el carro, no es que para allá. Pues no, que ni la muerte, ni la vida, ni nada te podrá separar del amor de Dios, pero no vienes porque te dio gripa, porque se te inflamó aquí y no vas a poder cantar. Mi hermano, con que levante las manos estás alabando a Dios. O porque el trabajo, por lo que usted quieras, todos tenemos necesidades en la vida y lo que sea, pero el día de reposo es día para estar nosotros comprometidos, no involucrados. No lo dije muy fuerte, ¿verdad? No lastimé corazones, no, ¿verdad? No. Qué bueno, qué bendición. Capítulo 13, vámonos. Es la continuación del capítulo 12. Ahí le va. No pasa nada. No, casi no. Bueno, capítulo 13 es la continuación del capítulo 12. Dice así, el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? ¿Para el prójimo? Para sí mismo. Tómala. Pablo nos está diciendo que como Dios es el único gobernador soberano del universo, ha instituido 4 autoridades en la tierra. ¿Sabe cuáles son? Por ahí apúnteselas un día. El gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia sobre todos los creyentes, los padres sobre todos los hijos y los jefes sobre todos los empleados. Esos son 4 gobiernos que Dios estableció. Cuando aquí Pablo dice sométanse a las autoridades, háganles caso, porque todo lo que está puesto por Dios fue puesto. Amén. Y lo maneja de esa manera, 4 formas de poder ser gobernados. Entonces dije uno, el gobierno sobre todos los ciudadanos. El segundo, la iglesia sobre todos los creyentes. Los padres sobre todos los hijos, y los jefes sobre todos los empleados. ¿Ah? Aquí, si se dan cuenta, parece un tema político. ¿Qué actitud debe tomar un cristiano para con el gobierno? Bueno, en la época de Pablo, en la que los cristianos tenían que vivir bajo el régimen tirano de Nerón, pues dicha pregunta era debatida con ardor, tal como lo es en nuestra propia época. No tenemos una tiranía como él, ¿verdad? Como Nerón, pero qué difícil nos cuesta sujetarnos a las autoridades, a nuestros jefes, a nuestros padres,
Anarquista, ¿eh? Nos cuesta. Por eso es que Dios estableció una ley, ¿no? Amén. ¿Se acuerdan que decíamos eso hace 15 días? ¿Por qué no te pasas un alto? Ah, pues porque la ley dice. Entonces, para que no te castiguen, ¿qué? Respeta la ley. Bien. El verso 7. Vamos al verso 7. Ya me lo termino, ¿eh? No se me aburran. Dice así: pagad a todos lo que debéis. Estamos entrando con lo del gobierno. Al que tributo, tributo. Al que impuestos, impuestos. Al que respeto, respeto. Y al que honra, Honra. honra. Ok. Verso 8. ¿Qué dice? A ver, díganmelo. No le vayas a No nadie le vas a nadie nada. nada. Si no le amarros los unos a los otros. Hasta ahí, hasta ahí. Hermano, hermano, que me escuchas. No debáis nada a nadie. No te escondas del Coppel. Págale. Te van a mandar al buró. Y cuando quieres pedir un préstamo no te lo van a dar porque debes. Y si viene a tocar a la puerta tu hermano, tu primo, tu amigo, quien sea, no digas que no estás. Págale. No le debas nada a nadie. Dice aquí Pablo, no lo estoy diciendo yo. Y es parte de una ley establecida ahí. Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? A ver, vamos a verlo. Eso es lo importante de ello. No es una prohibición al préstamo de dinero. No estoy diciendo eso, no prestes. No es una prohibición. Que de hecho es permitido y regulado por las Escrituras. ¿Sabías que está regulado por las Escrituras el prestar dinero? Sí, estamos leyendo la Biblia completa. Es ahí donde tenemos que entrar en la parte de conocer la Escritura. Éxodo 22-25. Fíjese cómo lo dice Éxodo 22-25. Acuérdense, entonces, no es una prohibición el préstamo de dinero. Está permitido y regulado por las Escrituras. Ejemplo, dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Entonces dice aquí que sí le puedo prestar dinero a uno de mi pueblo. ¿Y quién es mi pueblo? Nosotros, ¿verdad? El pueblo adquirido. Correcto, ahí está. Dice: al pobre que está contigo no te portarás mal con él como logrero, ni le impondrás usura. Ahora vayas a Deuteronomio 15. Vamos a ver el capítulo 7. ¿Tiene un subtítulo? ¿Qué dice? Préstamo a los pobres, al que tiene necesidad. Y váyase al verso 7. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces Kendra me dice: ay, hermano Peña, ¿no tendrá que me preste para mi camión? Porque fíjese que andan mal las cosas en la casa. No estoy diciendo que sea así, es. Y si traigo. Ay, Kendra, ¿qué crees, mija? No tengo dinero, mami. No, sí, pero aquí está. Aquí está. No, Kendra, ay, para la otra, mija. La siguiente ocasión, porque ahorita no traigo. Y Kendra va aquí al Soriana y me encuentra ahí comprando nieves para toda la familia y pagando. Cómprese. Pero la niña me acaba de pedir prestado nomás para sus pasajes de la semana, pero no le quise prestar. ¿Qué sucede ahí? ¿Estoy aplicando la ley? ¿O soy logrero? Soy logrero. Porque no estoy haciendo lo que dice la palabra. Ahora, cuando tú prestes, fíjate, esto yo lo aprendí. Cuando tú prestes de tu bolsa, no esperes recibir nada a cambio. No esperes recibir ese dinero de regreso. Date por hecho que ese dinero se fue al olvido. Y si el hermano te lo devolvió, qué bien, porque el momento que lo prestaste estabas decidido a tomar un riesgo de algo que sí tenías, de algo que te estaba sobrando en el bolsillo, o algo que tú ya no ibas a ocupar ni para la despensa, ni para la gasolina, ni para nada. Dices: pero si esto lo voy a prestar, Señor, yo le bendigo. Y si me lo devuelve, pues qué bien, pero si no, Señor, pues... Es más, el Señor lo dijo: quien le presta al pobre, ¿a quién le presta? A él. Pues a él.
Y si el que le da al pobre es como si me diera a mí. Entonces no hay vuelta de hoja para ello, pero si tienes para prestarlo, préstalo, dice. Pero primero dice a los hermanos en la fe, a la casa, al pueblo, ¿verdad? Entonces, pero ahí les voy, aclaro. El punto de Pablo es que todas nuestras obligaciones financieras deben pagarse en los términos acordados. Ay, hermano Peña, présteme, mire, se lo doy el último de diciembre. Entonces el compromiso te lo estás echando tú para que Dios te siga bendiciendo. Hasta en el préstamo Dios te bendice. Primero porque saliste del apuro. Y cuando pagases, dice, bien, estás cumpliendo con la ley. Y entonces aquí lo que está diciendo es que pagan los términos acordados que dijiste. ¿Hiciste un contrato? Pues este contrato tiene cumplimiento, ¿no? Porque si no tiene cumplimiento, ¿qué te pasa? Si le pides prestado al banco y no pagas a tiempo, te cobran intereses. Y cuando quieres a pagar 1,000, no, ya son 1,800. Y cuando quieres a pagar los 1,800, no, ya son 3,000. Y a ver, paga. Entonces, si así le vas a hacer con tu hermano que te prestó, pues no hay problema, ¿no? Porque le vas a ir pagando con intereses. Pero no, porque como somos de la casa, nosotros estamos disponiendo de algo que estaba destinado para ello. Y muchas veces hasta Dios te lo pone en el camino. No, a veces dice, Señor, dame la oportunidad de serte útil hoy. ¿En qué? Te va a decir el Señor. ¿En qué quieres ser útil hoy? ¿En tu economía? ¿O en qué? ¿En qué quieres ser útil hoy para mí? Y ahí vienen entonces los retos de poder servir al Señor, como dice aquí. Entonces el punto de Pablo es que todas nuestras obligaciones financieras deben pagarse en los términos acordados. Y no hay problema con el préstamo. Aquí lo dijo en esos dos capítulos, de Deuteronomio y Éxodo. Bien, capítulo 14, los débiles en la fe. Dice, capítulo 14, y empezamos desde el verso 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y dice el 21. Pásese al 21. Ay, perdón, no le di los pasajes. ¿Sí los pusiste, hija? Romanos. Los versos. Ahí está. Sí, mire, no lo voy a hacer yo pelotas para que le entienda bien. A ver, es del 1 al 3 primero. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice el 1, luego el 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Luego el 3. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pásese al 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Luego el 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ay, caray, fíjese lo que está diciendo aquí. En muchos casos para Satanás le es más fácil trabajar en la carne no redimida del hombre para crear divisiones y amenazar la unidad. O sea, la amenaza a la unidad que Pablo trata en este pasaje surge cada vez que creyentes maduros entran en conflicto con creyentes inmaduros. ¿Cuántas veces no criticamos el que aquel es bebedor, que aquel le entra la cerveza, que aquel toma el vino, que aquel toma aquello? Pero cuando tú ya eres nuevo en Cristo, dice que si la comida es tropiezo para mi esposa, yo no voy a comer de esa comida, porque es tropiezo para ella. Aunque yo sé que es correcto comer carne, pero como ella es nueva en Cristo y está entendiendo las cosas por el momento en su razonamiento, hasta que el Espíritu de Dios no le dé ese discernimiento, yo voy a abstenerme de comer cosas que a ella le provoquen tropezar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Capítulo 15. Dice, el verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. O sea, aquí la palabra soportar, porque es lo que dice él, dice debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí la palabra soportar significa levantar una carga y llevarla. Y en sentido figurado, para el hecho de sobrellevar una obligación de alguien, vaya. Dicho desde otra perspectiva, los fuertes, o sea, ustedes, los fuertes espirituales, no solo deben de tomar las debilidades de sus hermanos más débiles, sino prestar su hombro a ayudarlos a llevar sus cargas. ¿Sí queda más clarito? Ok. Entonces dice, el verso 12, acompáñame al verso 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Fíjese, Pablo trata de hacernos entender que el plan de Dios siempre ha sido llevar a judíos y gentiles por igual a su reino. O sea, que para él no hay distinción, dice aquí. Capítulo 16. Bien, llegamos al final. Mire, como dice el verso 17. Acompáñenme del 17 en adelante nada más hasta el 18. Dice, capítulo 16. Saludos personales, está bien práctico. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Hermano, Pablo consideró necesario insertar en sus saludos de amor esta advertencia en contra de las enseñanzas y prácticas dañinas que menoscaban la verdad del cristianismo y que se constituyen en su mayor amenaza. En otras palabras, el amor genuino siempre está dispuesto a perdonar todo mal, pero no lo condonará ni lo ignorará. No nada más pasa en esta iglesia, en todas, en donde hemos estado. A lo menos yo he pasado como por 4 o 5 en toda mi vida, y siempre he visto que ha habido ese problema de que la gente se va, porque tiene sus costumbres, porque tiene sus ideas, y muchas veces lo que hace es nada más venir a dejar contaminado y se van, y esa contaminación crece. Entonces Pablo, en lugar de dar un saludo afectuoso de nos vemos, cuídense bien, Dios les bendiga, salúdame a Epafras y a bla bla bla, no, él dice que es necesario que cada uno de los que estamos aquí consideremos nosotros, cada uno, que la verdad siempre, todo el tiempo, la verdad va a incomodar. Es verdadera pero incomoda. Y por causa de la verdad, mucha gente se va de las iglesias. Porque la verdad incomoda, ¿cierto o no? Como les dije, oigan, estamos comprometidos. O nada más estamos involucrados. Entonces, para mucha gente eso le puede incomodar. Decir, no, yo me voy porque yo nomás vengo a ver de qué se trata y esto, lo otro. Y nomás estoy involucrado, pero comprometido. No, pues puntual, vengo a tales horas, vengo a servir, vengo en que ayudo, me involucro en la alabanza, me involucro en los diezmos, me involucro en los sugieres, a ver de qué. Pero yo quiero estar comprometido con la iglesia. La carta concluye con una bella doxología que alaba a Dios por su obra a través de Jesús. Y dice en el verso 25, acompáñeme, 25, 26 y 27, y con eso termina. Fíjese cómo termina la carta de Pablo, que ya no la acabamos completa porque se los di en fragmentos, pero de otra forma no se podía dar en tan poco tiempo, 16 capítulos. Entonces esta carta concluye con una bella doxología que alaba a Dios por su obra a través de Jesús y dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén.
Y eso nos lleva al capítulo 10, el verso 9. Esta es la palabra que predicamos, mi hermano. Que si tú confiesas con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, tú y yo somos salvos. Amén. Amén. Y si ese paso de fe todos ustedes ya lo dieron, no tengo más que decir. Pero si no lo has dado, me gustaría que te pusieras de pie si no lo has dado y poder hacer esa aceptación a Cristo en tu corazón, para que de aquí en adelante tus deberes cristianos empiecen a dar fruto. ¿Todos lo aceptamos? ¿Todos ya tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Sí? Entonces pónganse de pie y vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Jamás. Padre, este tema que tú me diste acerca del significado de la vida y la fe cristiana a través de Romanos no fue otra cosa más que tu precioso Espíritu inspirando a mi corazón para poder hablar lo que mis hermanos necesitaban escuchar nuevamente y reforzar todo lo que tú les has enseñado a través de todo el año, a través de la lectura bíblica, en la cual nos abriste los ojos y el entendimiento para poder entender cuán grande es tu amor en la vida de cada uno de nosotros. Y no tengo más que pedirte, Señor, porque cada uno de los que están aquí creen en ti, creen en tus promesas. Amén. Y creen en tu salvación. Solo te pido, Padre, que, como dijo el Señor Jesús, que no nos apartes del mundo, sino que nos apartes del mal cada día que nos levantamos para ver un precioso y hermoso día que tú nos das a cada instante. Padre, llénanos de tus bendiciones hasta que sobren y abunden, como dice tu palabra, y que cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que representan a cada familia, a cada hogar, que tú les llenes de sabiduría para que puedan llevar palabra de vida a sus familiares, Dios, porque sabemos que hay familiares inconversos que aún no conocen de ti, que aún están alejados de la ciudadanía de Jesucristo. Yo te pido, Padre, que tú pongas valor en cada uno de mis hermanos para que puedan llevar esta semilla que es tu palabra preciosa, y tú le des el crecimiento a su tiempo para todos aquellos que aún están alejados de ti, Padre, que no han querido saber de ti, Dios. Si los judíos no tienen excusa, cuanto menos nosotros, Señor, de no creer en tus preciosas promesas de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo por ello, Padre, yo te pido primeramente por mí, Dios. Yo sigo creyendo en mi corazón que tú eres mi Señor, que tú viniste a traerme salvación, y sé, Señor, que tú reviviste y que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres hermoso y tú eres real. Llena a mis hermanos, a donde quiera que ellos vayan, a donde quiera que pongan su pie, sea así como dice tu palabra, luz. Que seamos luz para todos aquellos que no conocen de ti, y que esa fe que has puesto en nosotros sea puesta en obra, Dios. En obra, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre.